Excelentísimo Señor, desde que anunciamos a vuestra excelencia, con fecha de ayer, el estado en que se hallaba la salud del Rey nuestro Señor, no se había observado en su majestad otra cosa notable que la continuación de la debilidad de que hablamos a vuestra excelencia. Esta mañana advertimos que se le había hinchado a su majestad la mano derecha, y aunque este síntoma se presentaba aislado, temerosos de que sobreviniese alguna congestión fatal en los pulmones o en otra víscera de primer orden, le aplicamos un parche de cantáridas al pecho y 2 a las extremidades inferiores, sin perjuicio de los que en los últimos días se le habían puesto en estos mismos remos y en la nuca. Siempre en expectación, permanecimos al lado de su majestad hasta verle comer, y nada de particular notamos, pues comió como lo había hecho los días precedentes. Le dejamos enseguida en compañía de su majestad la reina, para que se entregase un rato al descanso, según costumbre, mas a las 3 menos cuarto sobrevino al rey repentinamente un ataque de apoplejía tan violento y fulminante que a los 5 minutos, sobre poco más o menos, terminó su preciosa existencia. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Palacio, 29 de septiembre de 1833. A las 3 menos cuarto de la tarde de hoy, ha sido Dios servido de llamar para sí el alma de mi muy caro y amado esposo, el rey don Fernando, que está en gloria, y como reina gobernadora, durante la menor edad de mi augusta hija, la reina doña Isabel II, lo participó al consejo, con todo el dolor que corresponde a la ternura de mi natural sentimiento, para que se tomen las providencias que en semejantes casos se acostumbran. Palacio, 29 de septiembre de 1833, al Duque Presidente del Consejo Real. Hola, bienvenidos al Cronista de la Corte. En las palabras que aparecen al principio del vídeo fueron aquellas que se insertaron en la Gaceta de Madrid a la muerte del rey Fernando VII el 29 de septiembre del año 1833. Y hoy, 29 de septiembre del 2023, fecha en la que se sube este vídeo a YouTube, se cumplen 190 años de la muerte de este monarca. Una muerte que supuso un antes y un después en la historia de España, puesto que a raíz de su fallecimiento se deja atrás toda la reminiscencia del antiguo régimen y empieza una era liberal en España que cubre ya todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Yo pensaba la forma en la que desde el canal se podía conmemorar el fallecimiento del rey Fernando. Yo lo que no quería era profundizar en el reinado fernandino, en la primera parte del reinado isabelino, puesto que eso en muchísimos libros y en muchísimos vídeos de YouTube, pues se lo van a explicar mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo. Así que me planteé hacerlo, o sea, hacer esta conmemoración desde un punto de vista de la familia real. Es decir, cuál era la familia real fernandina y qué pasa a su muerte y cómo se conforma la familia real isabelina. ¿Qué es lo que va sucediendo ahí? Y bueno, espero que os guste y que se aclare un poquito pues, todo lo que sucede en este periodo que es de vital importancia para entender luego lo que pasa en el reinado de Isabel II. El reinado de Fernando VII discurre desde 1814 hasta 1833 y ese reinado se divide en 3 etapas. El sexenio absolutista de 1814 a 1820, el trienio liberal de 1820 a 1823 y la década ominosa
de 1823 a 1833. En este largo periodo hay una familia real que va creciendo y se conforman lo que podríamos decir tres bloques. El bloque de Fernando VII, con una familia en concreto, el bloque del infante Carlos María Isidro de Borbón y el bloque del infante Francisco de Paula. Los tres son hermanos al ser hijos de Carlos IV y de la reina María Luisa de Parma. La importancia aquí viene sobre todo en la familia del infante Carlos María. Porque ¿qué sucede? Fernando VII, como veremos un poquito más adelante, se casa 4 veces. Pero hasta el cuarto matrimonio no existe una descendencia real, una descendencia del rey que viva lo suficiente como para poder establecer ahí una línea de sucesión. Entonces, debido a las leyes de sucesión imperantes hasta ese momento, Carlos María Isidro era visto como el hipotético sucesor a la corona. Nunca fue proclamado príncipe de Asturias, pero sí que estaba en el primer puesto en la sucesión al trono. Y se fue conformando a su alrededor una serie de fieles y de leales que luego fueron los conocidos como carlistas. ¿Quién era la familia de Carlos María? Él, desde 1816, estaba casado con la infanta portuguesa María Francisca de Braganza y tuvieron 3 hijos: Carlos Luis, Juan Carlos y Fernando. Y además, en 1821 se añade a esta familia la infanta portuguesa María Teresa, princesa de Beira, que era hermana de doña María Francisca. Ella era viuda del infante Pedro Carlos y este matrimonio tuvo un hijo, el infante Sebastián Gabriel. Y en 1821, la princesa de Beira viene a España con su hijo Sebastián reclamando la herencia de Pedro Carlos. Pedro Carlos, para que nos situemos un poquito, era hijo del infante Gabriel y de la infanta portuguesa Mariana Victoria. Y Gabriel era hermano de Carlos IV y el hijo favorito de Carlos III, para quien instituyó una herencia muy numerosa, con encomiendas militares y una cantidad de dinero suficientemente importante como para que la princesa de Beira viniera a España, se asentara aquí y reclamara esa herencia en nombre de su hijo. Pues esta era, podríamos decir, la familia carlista, la familia del infante Carlos. Y por otro lado, tenemos la familia del infante Francisco de Paula, que era el hermano más pequeño del rey. Él estaba casado con la princesa Luisa Carlota de las Dos Sicilias, que era su sobrina. Quien haya visto el documental de María Antonia, la princesa olvidada, sabrá que en 1802 el entonces príncipe de Asturias, Fernando, se casó con su primera esposa, María Antonia, y que Francisco Genaro, hermano de María Antonia, se casó con la infanta María Isabel, hermana de Fernando VII. Pues esta Luisa Carlota es la hija primogénita de ese matrimonio, de Francisco Genaro y de María Isabel. El matrimonio de Francisco de Paula y de Luisa Carlota fue muy prolífero en el sentido de que tuvieron muchísimos hijos. La infanta Isabel Fernandina, el infante Francisco de Asís, duque de Cádiz, y que andando el tiempo, en 1846 será el rey Francisco, el rey consorte, el infante Enrique María, duque de Sevilla, la infanta Luisa Teresa, la infanta Josefa Fernanda, el infante Fernando, la infanta María Cristina y la infanta Amalia. Aunque la infanta Amalia nace ya muerto Fernando VII, pero bueno, la metemos también en esta amplia familia. Pues todos estos que hemos visto, digamos el bloque, entre comillas, del infante Carlos, el bloque de Francisco de Paula junto con el bloque de Fernando, que le daremos ahora un papel para hablar bien de él, era la amplia tribu de los Borbones españoles, la amplia familia real de España,
en este reinado que va de 1814 a 1833. Es importante tener en cuenta la ley de sucesión para entender cuál fue el problema que apareció a la muerte de Fernando VII. La ley de sucesión al trono español en esta época fue establecida por Felipe V en 1713. Una ley que, debido a que Felipe V era un príncipe francés, tenía una clara raigambre francesa, una clara raíz francesa, y que venía a establecer que era casi imposible que una mujer pudiera reinar. ¿Qué es lo que decía esta ley de sucesión? Lo que establecía es que de la línea directa, es decir, de la línea del rey, el varón primogénito o el varón de mayor edad pasaba por delante de cualquier mujer a la hora de asumir el trono, o de asumir, digamos, la corona a la muerte del rey. En el caso de que en la línea principal solo hubiera mujeres, el siguiente en sucesión sería el varón más cercano en consanguinidad al rey y de mayor edad. Normalmente, pues su hermano. Y de ahí ya otra vez se formaba una línea principal en la descendencia de este varón. Entonces, ¿cuál era la línea de sucesión en vida del rey Fernando VII? Pues el primero en sucesión al trono sería el infante Carlos María, seguido de sus hijos, Carlos Luis, Juan Carlos y Fernando, luego el infante Francisco de Paula, seguido de Francisco de Asís, duque de Cádiz, Enrique María, duque de Sevilla, y el pequeño infante Fernando. Esta era la línea de sucesión al trono. Todo esto porque Fernando VII, en sus 3 primeros matrimonios, no tuvo descendencia. ¿Cuáles fueron estos matrimonios? Él, siendo príncipe de Asturias, como vimos en el documental de María Antonia, se casó con su prima hermana, la princesa María Antonia de Nápoles y de Sicilia. En este matrimonio solamente hubo 2 abortos, así que aquí no hubo sucesión ninguna. María Antonia muere en 1806 de tuberculosis. Ya siendo rey, en 1816, se casa con su sobrina, María Isabel de Braganza, que es hermana de María Francisca y de María Teresa, la princesa de Beira. Es más, Fernando y Carlos se casaron ambos en dobles matrimonios en 1816 con estas 2 hermanas, María Isabel y María Francisca. Del matrimonio de Fernando VII con María Isabel hubo 2 hijas. La primera, también llamada como su madre María Isabel, vivió muy pocos meses. Y la segunda vivió pocos segundos, puesto que casi que nació muerta. Y María Isabel murió en ese laborioso parto. Así que de este segundo matrimonio tampoco hay descendencia. Fernando se volvió a casar otra vez en 1819 con María Josefa de Sajonia. Un matrimonio muy largo que va de 1819 a 1829. Son 10 años de matrimonio, en el cual tampoco hubo descendencia ninguna, puesto que la reina María Josefa tuvo 2 abortos, pero en muy pocos meses antes del 4.º mes de embarazo. Por lo tanto, aquí descendencia tampoco. Así que nos encontramos que hasta 1829 Fernando VII no tenía descendencia legítima. Sí tenía descendencia ilegítima, porque tenía 2 hijos, una chica y un chico, con su amante oficial, que era Pepa la Malagueña, Josefa de Montenegro, que es la conocida prostituta con la que él mantenía relaciones sexuales. Pero claro, esto era una descendencia ilegítima, no era una descendencia legítima para heredar al trono. Y este era el gran conflicto que había aquí, que el rey no tenía sucesión. Pero la cosa cambió en 1829, cuando él se casa con su sobrina María Cristina de las 2 Sicilias, que es hermana de la infanta Luisa Carlota. Es la segundogénita del matrimonio entre María Isabel y Francisco Genaro. Con ella, como digo, la situación cambia, porque tiene 2 hijas, la infanta Isabel
futura Isabel II, y la infanta Luisa Fernanda. Y aquí es donde empieza el grave conflicto de verdad. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Fernando siempre tuvo en su mente que su descendencia, independientemente del sexo de ésta, fuera quien le sucediera en la corona. Él tenía una mentalidad tremendamente absolutista, muchísimo más absolutista que la de su padre Carlos IV o que la de su abuelo Carlos III. El absolutismo de Fernando era muy parecido a ciertas corrientes ilustradas del siglo XVIII. Él consideraba, él tenía un concepto muy patrimonialista de la corona y del reino. Él consideraba que el reino, que España, era de su propiedad y que por lo tanto él podía intervenir en todos los asuntos habidos y por haber que le vinieran en gana. Esto hacía que, aunque las cortes estamentales se podían reunir, y se reunieron a lo largo de su reinado, él lo que tenía en su mente, su concepto, era que como su palabra era ley, como designado por Dios, un derecho divino de la realeza muy fuerte, y además con este concepto patrimonialista del reino como de su propiedad, que con su firma, que con su palabra, bastaba para modificar cualquier tipo de ley. No hacía falta convocar a las Cortes, aunque se podían convocar. Y esto viene ¿por qué? Porque si nos ponemos a investigar un poquito, nos damos cuenta de que Fernando siempre quiso que su descendencia fuera quien le heredara el trono, como he dicho antes. Por ejemplo, la primera hija que tuvo la infanta María Isabel, hija de su segundo matrimonio, aunque murió a los pocos meses, en el archivo de la reina gobernadora, depositado en el Archivo Histórico Nacional, hay un diario de apuntes políticos. Y en él aparece cómo, aunque la infantita esta falleció, lo hizo antes de que fuera jurada como princesa de Asturias. Es decir, que Fernando VII ya tenía planteado jurar a esta niña como princesa de Asturias. Pero es más, si nos adelantamos un poco más en el tiempo, él hizo testamento durante el reinado durante su matrimonio con su tercera esposa, María Josefa. Él dejó establecido en su testamento que, si tenía varón, ahí no había duda ninguna, el varón era quien heredaría el trono. Pero que, si a su muerte solamente tenía hijas, quien heredaría el trono sería su hija primogénita. Y que para reforzar eso, esta niña se tiene que casar con alguno de los hijos de su hermano Carlos María o de su hermano Francisco de Paula. Pero lo importante aquí es que Fernando ya dejó en su testamento, escrito en su tercer matrimonio, que si tenía alguna hija y no tenía varón, esta hija sería quien heredaría el trono. Y a mí lo que se me hace muy raro es que Carlos María, tan cercano como era el rey, a tenor de la correspondencia y de lo que cuentan las crónicas, no supiera de esta forma de pensar que tenía Fernando VII. Que no supiera que quería jurar como princesa de Asturias a la primera hija que tuvo, cuando no podemos olvidar que esta hija era hija de la reina María Isabel, hermana de María Francisca y por tanto esposa de Carlos María, así que se me hace muy raro que Carlos María no se enterara de esto, y que luego en el testamento que hace durante el matrimonio que tiene él con la reina María Josefa de Sajonia, tampoco supiera que Fernando había dejado esto en testamento. Yo esto siempre lo he visto muy extraño, el por qué Carlos parece que no se había enterado de todo esto. Y yo tengo también una visión muy particular de lo que sucede aquí, que, voy a pasar a explicaros muy por encima. Lo que quiero dejar claro, eso sí, muy claro, es que esto es una opinión mía personal. No tiene por qué ser algo real. Pero es una opinión mía que yo os transmito a ver qué tal, a ver qué opináis. Todo esto que ocurre, de por qué Carlos luego se revela, que veremos luego cómo se revela y qué sucede,
Yo creo que hay que buscarlo años más atrás. Hay que buscarlo en el enfrentamiento que había entre María Francisca y Luisa Carlota. Dos cuñadas enfrentadas entre sí y que, bueno, pues hacía que la corte viviera en una continua guerra doméstica, en un enfrentamiento doméstico. No es que se estuvieran arrancando los pelos constantemente, pero sí que había ahí un enfrentamiento entre ambas y que a partir de 1821-1822 se añadió al bando de las Braganza la princesa de Beira. Estas Braganza llamaban a Luisa Carlota la signorina y Luisa Carlota llamaba a estas hermanas las hermanas predilectas. Y eran bandos bastante opuestos. Mientras que la familia de Don Carlos era una familia más pía, más conservadora, más encerrada en sí misma, la familia de Francisco de Paula y de Luisa Carlota era una familia más abierta, era una familia que era, entre comillas, la cara pública de la Casa Real. Eran pues quienes iban a las fiestas, a la ópera, a los grandes banquetes de los salones aristocráticos, a los bailes, los que daban paseos públicos, se dejaban ver, pues eran eso, les gustaba más la fiesta. Y eso creaba una confrontación entre cuñadas bastante fuerte, que se desarrolló pues casi desde que Luisa Carlota puso un pie en España en 1818 hasta el final del reinado. Pero claro, ¿qué sucede aquí? La balanza normalmente siempre se inclinaba a favor de las Braganza, hasta que en 1829 Luisa Carlota consigue un gran punto a su favor, y es que a la muerte de la reina María Josefa, ella consigue que su cuñado Fernando VII se case con su hermana, que ya hemos mencionado, la reina María Cristina. Con esto la balanza se equilibra un poco, ya está por un lado María Francisca y la princesa de Beira, y por otro lado Luisa Carlota y su hermana María Cristina. Luisa Carlota se convierte en la hermana de la reina y la balanza empieza a equilibrarse a favor de las duosicilianas, a favor de estas hermanas. Pero la guerra doméstica continúa. Y esta guerra doméstica yo siempre he pensado que es el punto clave para entender lo que luego le sucede a Carlos María. Porque tanto Carlos María como Francisco de Paula eran muy parecidos, no tanto en mentalidad, puesto que, como volvemos a lo mismo, Carlos María era una persona más conservadora, más pía. Francisco de Paula era un infante que se había educado en el exilio, se había educado en Roma y por lo tanto había hecho un viaje también muy largo por Europa. Todo esto lo vimos en un vídeo de charlas con el cronista dedicado al infante Francisco de Paula, que le podéis echar un vistazo. Entonces, este era un infante mucho más moderado. Ambos eran realistas, pero Francisco de Paula era un realista más moderado y mucho más aventurero. Se empezó a relacionar apartado, ¿eh? No es que se metiera, pero sí que empezó a relacionarse con sociedades secretas y por lo tanto era un infante también mucho más confabulador, igual que su esposa. O sea que eran infantes parecidos en según qué aspectos, pero a la hora de la verdad estaban ideológicamente un tanto separados. No se llevaban mal. Pero estos dos bloques, el de los carlistas, el de la familia de Don Carlos y el de la familia de Don Francisco, estaban enfrentados. Y con la llegada de María Cristina, como digo, la balanza se inclina a favor de esta familia del infante Francisco de Paula. Entonces, con la llegada de María Cristina es cuando nacen estas dos niñas, la infanta Isabel, futura Isabel II, y la infanta Luisa Fernanda. Y aquí ocurren los llamados sucesos de la Granja de 1832, que aún no están del todo esclarecidos. Sucede en un momento de que la familia de Francisco de Paula y Luisa Carlota están de viaje oficial en Andalucía, el resto de la familia real está en la Granja, y el rey Fernando cae enfermo, a un nivel que todo el mundo pensaba que estaba a punto de morir. Él, con el nacimiento de su primera hija, Isabel, había dejado claro que quería que ella fuera la heredera.
y había establecido la pragmática sanción. Que lo que decía la pragmática sanción era que en la línea principal del rey, el varón iba por encima de la mujer. Eso siempre, pero que en el caso de que solamente hubiera mujeres en la línea principal, estas mujeres pasaban por delante de los varones de las líneas secundarias. Por lo tanto, Isabel y Luisa Fernanda desplazaban a su tío Carlos María Isidro a un tercer puesto en la sucesión al trono. El primero lo ocupaba Isabel como heredera, aunque aún no había sido jurada princesa de Asturias. El segundo lo ocupaba su hermanita Luisa Fernanda y ya luego su tío Carlos María. Entonces, esto es lo que nos encontramos cuando Fernando VII cae enfermo en la granja de San Ildefonso en 1831. ¿Qué sucede aquí? María Cristina de repente se encuentra pues, con un escenario que abocaba a una inminente guerra civil si el monarca fallecía. Porque se encontraban dos bandos, los que apoyaban al infante Carlos María y los que apoyaban la sucesión en la pequeña Isabel. Y empezó ella a recibir fuertes presiones de dos tipos. Una presión más externa de los diplomáticos de las potencias absolutistas, como las dos Sicilias, Cerdeña y el Imperio Austríaco, y unas presiones más internas lideradas por el conde de Alcudia y por Tadeo Calomarde, que era el secretario de Gracia y Justicia. Estas presiones que ella empezó a recibir, pues le hicieron empezar unas negociaciones con su cuñado, con Carlos, negociaciones que no sirvieron de nada, porque Carlos no cedía. Se propuso una corregencia durante la minoría de edad de Isabel, se propuso que Isabel se casara con Carlos Luis, que era el primogénito de don Carlos. Se propusieron varios aspectos que don Carlos no aceptaba. Él se veía como heredero y lo que no quería es que su hijo recibiera la corona de manos de una mujer. Eso Carlos no lo iba a consentir en ningún momento y por lo tanto siempre se negaba. Aquí yo abro un pequeño paréntesis. En el caso de que la primera hija de Fernando VII, la infanta María Isabel, que no olvidemos, era hija de la reina María Isabel, era hermana de María Francisca, en el caso de que esta niña hubiera sobrevivido y hubiera sido jurada como princesa de Asturias, Carlos María hubiera liado la que lió, de verdad hubiera dicho que sus derechos estaban por encima que las de esta sobrina, yo lo dudo. Yo dudo muchísimo que María Francisca hubiera apoyado a su marido en quitarle los derechos de sucesión a una hija de su hermana. Lo dudo muchísimo. De ahí que yo creo que todo esto que estamos viendo viene por culpa de la guerra doméstica que enfrentaba al bando de las Braganza y al bando de las dúos sicilianas. Pero bueno, volvamos a la granja. ¿Qué ocurre? María Cristina, tremendamente presionada, decide hacer firmar a su marido, que estaba medio moribundo, la derogación de la pragmática sanción, que volvía a las leyes de sucesión anterior, en las que Carlos María se convertía otra vez en el hipotético heredero de su hermano si éste fallecía. Lo que cuenta la historiografía es que Luisa Carlota y Francisco de Paula, que estaban en Andalucía y se enteraron de esto, volaron raudos a la granja. Llegó Luisa Carlota con ese poderío que ella tenía, llamó a su hermana Regina di Galeria, la reina de pacotilla, agarró el decreto de la derogación de la pragmática, que lo tenía Tadeo Calomarde, lo tiró al fuego y le espetó un guantazo al secretario de Gracia y Justicia, y este dijo eso de señora, manos blancas no ofenden. Esto es una historiografía muy legendaria, que siempre le ha gustado mucho a España, este tipo de acontecimientos, este tipo de hechos. No está demostrado documentalmente hablando, pero bueno, está ahí, es una versión que ocurre. Francisco de Paula y Luisa Carlota llegan a la granja inmediatamente, eso es cierto. Que Luisa Carlota le pegara un guantazo a Tadeo Calomarde, eso yo lo veo más complicado. Que ella se hubiera atrevido a pegarle un guantazo, seguro. 1, 2, 3, 4 y los que hicieran falta. Pero bueno, no está demostrado eso. Lo que sí que está demostrado es que la milagrosa recuperación de Fernando VII es lo que paralizó todo esto. Porque Fernando VII
deroga la derogación de la pragmática sanción, es decir, elimina todo lo que había ocurrido en los sucesos de la granja y deja muy clarito, muy claro y meridiano que su hija Isabel va a ser su sucesora y por ello empieza a planear la jura como princesa de Asturias de ella. Y lo que hace la familia de Carlos María es autoexiliarse a Portugal. Pero claro, nos encontramos ya en un momento en el que Fernando estaba muy enfermo. Fernando era una persona enfermiza, muy enfermiza. Es más, esta pragmática sanción que él había establecido no era algo nuevo. Esto ya lo había planteado su padre, Carlos IV, en 1789. ¿Y por qué lo había planteado? Carlos IV asume el trono en diciembre de 1788 a la muerte de su padre Carlos III. Él sube al trono y ve su línea de sucesión según las leyes que hemos explicado de 1713 de Felipe V. ¿Quién era el sucesor de Carlos IV? Su hijo Fernando, que es este Fernando VII, que en aquel momento tenía 5 años, y luego su hijo Carlos María, que tendría unos meses en aquel momento. Claro, pero Fernando era un príncipe de Asturias muy enfermizo, y Carlos María tenía meses. Ya Carlos IV y María Luisa eran bastante maduros, no pensaban tener más hijos, y por lo tanto tenían mucho miedo que Fernando y Carlos María murieran. Y él, aprovechando las cortes que se abren en 1789, propone esta pragmática sanción, que, aunque fue aprobada, jamás fue publicada, y por lo tanto, al no ser publicada, no tenía ningún tipo de validez. No fue publicada por 2 motivos. El primero y principal, que estalló la Revolución Francesa, y eso lo paralizó todo. Pero el segundo motivo, también fue bastante importante, y es que lo que venía a suceder entonces, si morían Fernando y Carlos, según la pragmática sanción, es que la hija mayor de Carlos IV heredaría el trono, y esta hija era Carlota Joaquina, que en aquel momento era princesa heredera consorte de Portugal, y por lo tanto, si al final Fernando y Carlos hubieran muerto, Carlota Joaquina hubiera heredado el trono, se hubiera convertido en reina de España, en reina consorte de Portugal, y se hubiera unido España y Portugal en un único reino, algo que Francia, Reino Unido o los reinos italianos no hubieran consentido en ningún momento. Por eso, por lo que estamos viendo, por esto que hemos explicado de Carlota Joaquina y por el estallido de la Revolución Francesa sobre todo, esta pragmática sanción de 1789 no fue publicada. Y fue algo que Fernando rescató ahora con su hija Isabel nacida. Isabel fue proclamada princesa de Asturias y, como decimos, Fernando era un personaje muy enfermizo. Fumaba muchísimo, tenía una gota tremenda, comía fatal, muchísima carne roja, no hacía ejercicio, estaba empezando a engordar. Él había tenido ya una especie de accidente isquémico o algo parecido en 1816, una especie de trombo en la cabeza o algo así. Y él, el 29 de septiembre de 1833, termina falleciendo. Y al fallecer, como hemos visto en las palabras pronunciadas al principio del vídeo, deja a su hija como su sucesora, que se convierte en Isabel II, y su esposa se convierte en reina gobernadora como regente de su hija durante su minoría de edad. Y aquí empieza la época liberal, el reinado de Isabel. Un reinado que va de 1833 a 1868. Y que la primera parte del reinado es la minoría de edad de Isabel II, que va de 1833 a 1843 y que se divide en 2 regencias. La de su madre, María Cristina, de 1833 a 1840, y la de el general Espartero, duque de la Victoria, de 1840 a 1843. Pero bueno, ¿qué sucede inmediatamente después a la muerte de Fernando? Pues que claro,
la familia de don Carlos se alza en rebeldía. Recordemos que estaban en Portugal. Él se autoproclama Carlos V y empieza ahí una rama legitimista, una familia real paralela a la que estamos viendo aquí, a la familia real de Isabel II, y empieza una guerra civil, que es la primera guerra carlista, del 33 al 39, y que está de fondo en todo momento durante esta primera etapa del reinado de Isabel II, en la que la familia real pasa de 3 bloques que hemos visto antes, que era el de Fernando, Carlos María y Francisco de Paula, pasa a tener 2 bloques solamente. El de las reinas y el de el infante Francisco de Paula. En el de las reinas pues estaba la reina gobernadora Isabel II y la infanta la infanta Luisa Fernanda, y en el del bloque de Francisco de Paula pues estaba Francisco de Paula, Luisa Carlota y todos estos hijos que hemos mencionado antes. Y aunque las hermanas María Cristina y Luisa Carlota en un primer momento se llevaron muy bien, a partir de que María Cristina se convierte en reina gobernadora empieza a haber problemas entre ellas. Tantos problemas que se terminan por separar. A María Cristina la rodea el partido moderado y a Luisa Carlota y a Francisco de Paula empieza a rodearle el partido progresista. Ambos son partidos liberales. Yo muchas veces en los libros veo el partido moderado y el partido liberal. No. Son los 2 partidos liberales. Uno es el liberal moderado y el otro es el liberal progresista. Pero bueno, es el partido moderado y el partido progresista, ambos liberales. Pues como digo, a la reina gobernadora le empieza a rodear el partido moderado y a la infanta Luisa Carlota y Francisco de Paula el partido progresista. Y es aquí donde se desarrolla, en el contexto político, por ejemplo, el Estatuto Real de Martínez de la Rosa de 1834 o la Constitución de 1837. Pero como digo, aquí hay un enfrentamiento y es el bando de Luisa Carlota y Francisco de Paula se empieza ahí sí que a rodear de unos personajes muy variopintos, antiguos carlistas renegados, miembros del Partido Progresista, miembros de sociedades secretas, y se forma ahí un caldo de cultivo que eso termina por estallar y hacen que en 1838 esta familia sea enviada al exilio a Francia. Y bueno, hasta aquí. Yo creo que aquí es un buen momento para cortar, porque hemos visto un poco cómo se desarrolla todo esto de la última parte del reinado de Fernando VII en esta familia real. Es importante ver cómo es curioso que el enfrentamiento que hay antes de la muerte de Fernando entre las Braganza y las dúos sicilianas luego se convierte en el enfrentamiento entre las 2 hermanas. A la hora de la verdad, ni María Cristina era moderada, ni Luisa Carlota era progresista. Las 2 eran tremendamente absolutistas. Lo que pasa es que no les quedaba más remedio que aceptar esas 2 fuerzas políticas para poder sostenerse. Es una forma de adaptarse. Estas familias reales son muy adaptativas. Por eso luego con el paso del tiempo se van aburguesando. Es muy importante también tener en cuenta digamos, la política exterior, qué estaba sucediendo fuera de España. Eso es importante verlo a la hora de ver todo esto, porque lo que querían los carlistas no era volver al antiguo régimen, algo ya casi inviable, pero sí una política mucho más conservadora que no la que quería el Partido Moderado, ni mucho menos la que quería el Partido Progresista. Pero, por ejemplo, en Portugal, en Francia, primeramente, en 1830, una revolución mandó al traste la monarquía de Carlos X, el último rey absoluto francés, y se proclamó como rey Luis Felipe de Orleans, el rey burgués, que estaba casado con Amelia de Nápoles y de Sicilia, que era tía de Luisa Carlota y de María Cristina. Es decir, Francia se convierte ya en un país liberal. En Portugal sucede algo muy parecido, puesto que el rey Miguel I, que es un rey absolutista, no tiene más remedio que abandonar el reino y hereda el trono, o se convierte en reina, su sobrina, María II da Gloria, hija de Pedro I del Brasil y Pedro IV de Portugal,
porque en Portugal había ocurrido lo mismo que en Francia, que en España. Una guerra civil entre dos bandos, los liberales y los absolutistas. Y finalmente María II, la reina liberal, es proclamada reina en Portugal. Y, por ejemplo, en Reino Unido, el rey Guillermo IV había liderado, podríamos decir, una serie de reformas, como el Acta de Reforma de 1832, que modernizó el sistema electoral británico, y luego ya en 1837 sube al trono la conocidísima reina Victoria I del Reino Unido. Por lo tanto, a España le rodean fuerzas liberales, y no quedaba más remedio que establecer en España una monarquía liberal. Y eso es algo que Fernando VII yo creo que sabía. Y eso se ve en la última parte de la década ominosa, mucho más light a nivel absolutista que no las etapas anteriores, donde se conforma un gobierno de transición liderado por Cía Bermúdez, ¿no? Un gobierno de transición a la etapa liberal, y eso se hace en vida de Fernando VII. Y bueno, yo espero que esta explicación os haya gustado, os haya servido un poco para ver este interesante periodo a nivel intrínseco de la familia real, no tanto a nivel político, que estamos ya muy acostumbrados a verlo. Y para hablar de estos personajes, o para ver a estos personajes, se pueden ver a partir de ciertas lecturas. Por ejemplo, Fernando VII. De Fernando VII hay muchísimas biografías de él escritas. Las primeras biografías, digamos, per se remontan al Marqués de Villaurrutia, que yo recomiendo siempre leerlas, pero no hacer ni caso, porque era un hombre que contaminaba mucho lo que escribía, era muy antiborbónico. Una de las mejores biografías que están escritas ha sido escrita por el profesor Emilio Laparra. Escribió la biografía hace muy poco tiempo. Es una biografía que está muy bien, saca una figura de Fernando bastante buena. Luego, de su esposa María Cristina, volvemos a lo mismo. Existe una biografía de Villaurrutia, que no sirve para nada. Luego hay algo escrito por Zabala, que creo que se llama La Reina de Oros o algo así. A mí personalmente Zabala no me gusta. Recomiendo leerlo, sí, igual que de Villaurrutia, pero creo que María Cristina es un personaje que está aún por biografiar y por quitarle también mucho aparato y mucha leyenda negra que tiene a su alrededor. Existe una manía de decir que ella se casó a los pocos meses en un supuesto matrimonio secreto con Agustín Agustín Fernando Muñoz, que fue luego en 1844 duque de Riánsares. Ella, según sus propias palabras, ella no se casó con él a los pocos meses, ella se casa con él en 1844. Y en ese periodo los hijos que tuvo con él pues serían hijos bastardos, hijos ilegítimos, algo así. Pero ella dice, en sus propias palabras, que no se casó con él hasta 1844. Entonces ahí hay mucho que investigar todavía de este personaje. Luego, de Carlos María Isidro, más allá de las biografías carlistas, que son totalmente hagiográficas, existe un libro muy bueno de Antonio Moral Roncal, que además escribió también otro que se llama El enemigo en Palacio, que es un poco ver cómo se va depurando la servidumbre de Palacio en toda esta época fernandina y en la época isabelina con todo el carlismo de fondo. Estos dos libros están muy bien. De Francisco de Paula, este mismo autor, Moral Roncal, escribió una pequeña biografía de él que sí que tiene algún error, sobre todo en todo lo relacionado con su descendencia, que no la termina de ver bien. Y dice que Francisco de Paula no perteneció a ninguna sociedad secreta, se centra en la masonería y dice que no fue masón. Es verdad que Francisco de Paula no fue masón, pero no era la única sociedad secreta que existía en España en aquel momento. Luego, de Luisa Carlota no hay nada escrito. De María Francisca tampoco hay nada escrito. De la princesa de Beira sí que hay algo escrito de Alejandra Wilhelm o algo así. Pero no sé si lo llegó a publicar el libro
o es un artículo largo, pero sí que hay algo escrito de ella. Y luego, bueno, de los hijos de Carlos María, hay algo de Carlos Luis y de Juan, de Fernando no hay nada, pero de Carlos Luis y de Juan sí, todo visto desde el punto de vista carlista y por lo tanto demasiado geográfico, pero sí que hay algo. Y luego está de la descendencia de Francisco de Paula, el libro que yo escribí con Ricardo Mateos sobre las hijas de Francisco de Paula, que son las cuñadas de Isabel II, las infantas más raras que ha dado España. El rey Francisco de Asís no está en absoluto biografiado y su hermano Enrique María, el duque de Sevilla, mucho menos. Entonces, como vemos, hay mucho vacío historiográfico aquí, pero bueno, se puede ir cogiendo todo de biografías más secundarias o de lecturas más generales donde ellos aparecen de forma secundaria. Y ya sí, hasta aquí. Espero que os haya gustado. Esta es la forma que el cronista de la corte, este canal, ha tenido de homenajear la muerte de Fernando VII en su 190 aniversario. Vuelvo a decir que espero que os guste. Y como siempre, aquí estamos para cualquier duda, queja, sugerencia. Me encontráis en redes sociales, en Instagram, aquí mismo en YouTube, podéis comentar alguna cosa y espero veros pronto en el próximo vídeo. Hasta luego.